complejo de explicarse en sus fundamentos. Todo esto es un engaño. Vamos a resumirlo en En un simple. engaño, Todo ok, esto es un bravo. engaño. Eso pensamos, Pastor Sí, Guillo. Sí. todo esto es un engaño. Y me gustaría explicarlo con algún material que le mandé a Pastor. Pastor. Aquí Claro. tengo todo, sí. Sí, sí, podríamos colocar el video de Carol Rosin. Aquí está. Ya, antes de que lo pongas, voy a poner el contexto. Carol Rosin fue una ayudante, una de las últimas ayudantes de von Braun, del padre de la cohetería de Estados Unidos. Él fue un nazi que le lavaron los papeles a propósito del proyecto Paperclip, que fue Sí. una alianza encubierta que hizo el gobierno de Estados Unidos con los jesuitas del Vaticano para repartirse las mentes más brillantes de la era nazi, que había perdido la guerra, entre comillas, había perdido la guerra. Entonces, por lo tanto, von Braun se le limpian los papeles, el padre de la cohetería, el creador de los famosos cohetes Saturno V que supuestamente llevaron al hombre a la luna. Y él, en su calidad se podría decir, de mente más brillante o jefe máximo del tema espacial, hacia sus últimos días se encuentra con Carol Rosin, que vamos a ver ahora un testimonio de ella, que lo hace por ahí esto tiene que haber sido entre 1995 y 2005. Por ahí está el rango, porque no pude dar realmente con la fecha de la entrevista, pero es probable que sea más bien 2005. Y Carol Rosin, como ayudante de von Braun, da a entender expresamente de que las diferentes estrategias que tienen para lograr el gobierno mundial son diversas, que tienen que ver con el control total, que tienen que ver con todo lo que hemos estado viendo inclusive hoy en día, pero que una de las últimas cartas iba a ser la falsa invasión extraterrestre. Carol Rosin. Ella fue fundadora y presidenta del Instituto para la Cooperación del Espacio, fundado en el año 83, y fue directora ejecutiva de la Peace and Emergency Action Coalition for Earth, que es una fundación también que tiene que ver con el hecho de que si se llegase a ver contacto extraterrestre, esta cosa tenía que ir principalmente por el tema de la paz. De hecho, el propio von Braun le dijo que ella, como gerente corporativa de la Fairchild Industries, que fue la primera mujer ejecutiva en una compañía aeroespacial, le encargó como lo más importante de que tenía que generar que todo lo que fuera con respecto al espacio fuera en paz, es decir, evitar el armamentismo del espacio, porque von Braun decía, preocupado en su lecho de muerte, estaba muriendo de cáncer, le decía que todo esto de las armas en el espacio iba a ser simplemente una excusa para supuestamente atacar extraterrestres que no existían, pero que iba a ser utilizado finalmente esas armas para controlar a los habitantes de la Tierra. Vamos ahora sí con el video, mi estimado pastor, para que tengamos claro quién es Carol Rosin. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Werner von Braun in early 74. At that time, von Braun was dying of cancer, but he assured me that he would live a few more years in order to tell me about the game that was being played, that game being the effort to weaponize space, to control the Earth from space and space itself. The strategy that Werner von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids, we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. He didn't mention a timeline, but he said that it was going to be speeding up
faster than anybody could possibly imagine, that the effort to put weapons in space was not only based on a lie, but would accelerate past the point of people even understanding it until it was already up there and too late. Wernher von Braun never spoke to me about any of the details that he knew or might have known or thought about related to extraterrestrials, except that extraterrestrials were one day going to be identified as an enemy against whom we are going to have to build an enormous space-based weapon system. Even though he didn't give me the details, however, the look in his eyes made it clear to me that he knew that there was something going on that was a big secret that he could not divulge. When von Braun was dying in front of me the very first day that I met him, he had tubes draining out of his side. And he was tapping on the desk telling me, "You will come to Fairchild." I was a school teacher. "You will come to Fairchild and you will be responsible for keeping weapons out of space." And the way he said it with the intenseness in his eyes, and added that very first day, the first time I met him, that space-based weapons were a dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, untestable, unworkable idea. Wernher von Braun gave me the assignment of preventing the weaponization of outer space from happening. But what he said to me over and over again was that his real concern, his greatest concern, was about psychotronic weapons. Did he discuss what those were? No. He didn't discuss what they were, but he repeated over and over to me that this was the real concern. This is what we should really be concerned about. But he would add, the public, however, won't understand that yet. So let's just call for the ban on space-based weapons. That can be understood, it can be measured, it can be done. And once you have a ban on space-based weapons, you've put a lid on the arms race. People have become aware, they've become connected consciously, and they will begin to understand that there are alternatives. But his real concern, the biggest concern he had, was about the psychotronic weapons. Those are mind-controlled weapons, mind-controlled people or technology. Very dangerous weapons. What was most interesting to me was a repetitive sentence that he said to me over and over again during the approximately 4 years that I had the opportunity of working with him, and that was the strategy that was being used to educate the public and decision makers, and the scare tactics, the spin that was being put on a weapons system. And that was how we identify an enemy. I have concluded that it's based on a few people making a lot of money and gaining power. It's about ego. It's not about our essence and who we really are on the planet and loving each other and being at peace and cooperating, using technologies to solve problems and heal people in the planet. It isn't about that. It's about a few people who really are playing an old, dangerous, costly game for their own pocketbooks and power struggle. That's all it is. And I believe that this entire space-based weapons game is initiated right here in the United States of America. When Wernher von Braun transmitted into my left ear this entire speech from the East Coast of Chicago, it became very obvious to me that we humans have absolutely no idea except what we're told by people who are making money on the next levels and phases of technological developments, that we are purchasing as consumers what is possible. We have barely touched the tip of the iceberg of what the mind is capable of creating. I think I was too naive to know at that time the seriousness of the nature of the spin that was being put on this system. And now the pieces are starting to fall into place. We're building a space-based weapon system based on a premise that is a lie, a spin. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 Bueno, through ahí 77, terminó el... I met the Sí, late se está Dr. Wernher repitiendo. von Braun. Carol Rothstein. Sí, ¡Wow! ella, este es Tremendo un video. testimonio,
Sí, Tremendo esto es parte testimonio. de un documental. El documental, si lo quieren buscar, yo no lo encontré, porque esto obviamente lo desaparecen, Claro. pero el documental se llamaría, a ver si tengo por aquí el título del documental. Carol Rosin, ella fue, como decía ahí ella misma, fue una de las primeras jefas de una agencia aeroespacial. No, me parece que no alcancé a sacar el dato de Carol Rosin del documental, pero esto creo que fue el 2005. Fue Mira, una educadora. aquí tengo Carol Rosin, nacida el 29 de marzo de 1944, es una oradora, autora, educadora, Sí, sí, futurista y estratega militar estadounidense. Es la fundadora del Instituto para la Seguridad y la Cooperación en el Espacio exacto. Ultraterrestre. También fue la primera mujer ejecutiva en una empresa aeroespacial trabajando como gerente corporativa Y Fairchild, claro. exactamente, de eso que le cargó Von Braun. ¡Wow! Qué impresionante! Yo la verdad no tenía ni idea de esta mujer, te soy sincero. Sí, lo que pasa es que sus testimonios, todo lo que ella contó respecto de esta farsa fue deliberadamente desaparecido casi de todas partes. Yo recuerdo que tenía el documental completo, que no me puedo acordar en este rato el nombre, y que cuenta muchísimas cosas. De hecho, las armas psicotrónicas hoy día las estamos viendo. La interfaz cerebro-máquina es esto. Exactamente, Ese es el arma exactamente. psicotrónica de la que hablaba Von Braun. Y Von Braun, a pesar de que estaba muriendo de cáncer, él tenía miedo de decir ciertas cosas. Y tal y como ella decía, me da la Sí. impresión de que hay cosas, que sabe más cosas y no me las dice. Y tal vez ya no por él, sino por seres Por queridos, en fin, ¿no? exactamente, sí. Ahí tenemos que entender de que hay un tema de depresión muy brutal de parte de los famosos Men in Blacks, los famosos Sí. hombres de negro que están detrás de todas estas operaciones finalmente para controlar. Bueno, ahí queda de alguna manera en Perdón, ¿la evidencia. neuromodulación tiene que ver con esto? Sí, es lo mismo, es Es lo lo mismo. mismo. O sea, La aparte no. interfaz cerebro-máquina, es decir, los compuestos que están colocando hacia el torrente sanguíneo tienen la posibilidad de controlar neuronas o de reemplazar inclusive neuronas. Lo que es hidróxido de grafeno es tan pequeño, estamos hablando en tamaño nanométrico, es capaz de traspasar la barrera hematoencefálica y eventualmente podría reemplazar a neuronas. Y de ahí vendría el concepto de neuromodulación o de arma psicotrónica que planteaba Carol Rosin, que se lo planteaba el Wow. propio von Braun. No nos olvidemos que von Braun fue un nazi que se le limpiaron los papeles a través del proyecto Paperclip, controlado básicamente por el gobierno de Estados Unidos y los jesuitas para llevar las mentes más brillantes y así armar el tema en este caso, de la NASA y la CIA, también la CIA. No nos olvidemos que la CIA también fue una obra de nazis a los que se les lavaron los papeles y también de Caballeros de Malta. Totalmente. Busquen, estimados amigos, que quieran tener información de lo que está diciendo Paperclip. Paperclip en español es esto, un paper de papel, un clip de estos, Un clip, sí. Claro, un clip, ¿no? Así se llama. claro. Y esa operación fue reclutar a científicos alemanes, ¿no? Exacto. Para la NASA, para la CIA, para otros Las sectores, mentes más brillantes. las mentes más brillantes, ¿no? En lugar de decir, vamos contra los nazis, no, no, Hay no. un libro que se llama tal Incluso cual. también japoneses, lo hicieron con japoneses, ¿no? Exacto, sí, también. Sí. Hay un libro que se llama así, Paperclip, que no me acuerdo quién es el autor, pero siempre me ha llamado mucho la atención el prólogo o el eslogan del libro, o la bajada del libro, que dice: los nazis no perdieron la guerra, solo se movieron de lugar. Dando a entender de que los nazis no perdieron, se movieron a Estados Unidos. Bueno, hay un libro que se llama Hitler ganó la guerra, de un argentino, que yo lo tengo, nada más que ¿Salvador en fin. Borrego? No, otro, un argentino, no, Salvador Borrego era mexicano. Ya. Sí, Ya. Claro, sí, sí. es que hay una especie de idea de que efectivamente todo fue armado por los dueños del sistema. Sí, hay inclusive fotografías de Hitler donde está actuando, que fue como una especie de actor que colocaron para levantar finalmente a Walter Graciano. Sí, él es. Sí, ese libro vale muchísimo la pena. Vale Sí, muchísimo sí, la pena, Walter sí. García. Sí. Lo Rubén, levantaron Sí, señor. finalmente y lo pusieron ahí para llevar al mundo al colapso de la Segunda Guerra Mundial, generar los acuerdos de Bretton Woods, levantar Ujú. la ONU, y no nos olvidemos que lo primero que hizo ONU fue entregarle Palestina a los sionistas. Sí, totalmente. Estaba todo Fue armado, lo primero que hizo la ONU, sí. claro. Pastor.
Rapidísimo, recuerdan que hace unas semanas publicamos un artículo sobre los efectos de la radiación 5G en el cuerpo humano y demás y demás. Bueno, es un artículo bastante largo, pero en alguna sección también abordé el tema justo de las armas psicotrónicas o psicoelectrónicas, para que vea la gente que esto no es una teoría de conspiración, precisamente por eso lo estoy mencionando. Aquí, justamente en el artículo, donde dice investigaciones psicotrónicas, le doy clic y adivinen a dónde nos lleva. A ver. A la página de la CIA, de la CIA.gov, o sea, la página oficial, donde se habla exactamente de lo que pretenden con ese tipo de armas. No es una teoría de conspiración, es algo que más bien se fue quedando sepultado en el pasado. Lo están haciendo. De hecho, toda esta operación de reducción de población y control mental está operativa. A ver, dale tantito a tu video, nomás tantito, pastor. Aquí está. A ver. It's important to understand what the 5G is doing. We're told on the IEEE beamforming document that this technology cooked your eyes like eggs in World War II. These are military weapons. These are assault frequencies. It's microwave radiation warfare is what this is. But if anyone tells you that they know the details of what 5G is going to become, run the other way. Sale, Since pastor. then, our atmosphere has Como become quieran, far si quieren lo vemos un poquito más. Bueno, ahí está. Sí, hay un Todo detalle está interesante. concatenado, todo está vinculado. Hay un detalle interesante con respecto a la radiación no ionizante, que es la de la telefonía celular actual del 5G, y es que tiene la capacidad de restringir el oxígeno celular. Y es acumulativo. O sea, los teléfonos que estamos utilizando tienen la capacidad de reducir el oxígeno Ahora, celular. en simple, ¿qué significa reducir el oxígeno en el sistema de las células? Significa cáncer. Claro, absolutamente. Exactamente, eso están haciendo. Bueno, nosotros sabemos que están en una loca carrera por reducir población y todo les sirve. Es decir, Todo sirve, están todo desatados. viene bien. Y, esto del 3i Atlas es exactamente lo mismo, es decir, generar un pánico colectivo con respecto a una supuesta invasión extraterrestre para generar la idea de que ya que nos vienen a atacar desde afuera, todos los gobiernos tienen que deponer sus mandatos y le entregamos al poder a un gobernante único que nos va a salvar de los extraterrestres. Esta es la misma estrategia de Orwell 1984. Recordemos que el INSOC, que era el partido controlador en la novela de Orwell, planteaba de que había un enemigo externo, que teníamos que defenderlos, y no existía ese enemigo externo, era toda una mentira. De hecho, el disidente que colocaban en las pantallas para los 2 minutos de odio, Goldberg, era un agente de ellos mismos. Sí, exacto. Era de ellos mismos. Entonces la gente que se despertaba, porque Goldberg decía la verdad, pero era un agente de ellos, decía la verdad, era disidencia controlada, básicamente. Entonces Goldberg decía la verdad, había gente que se despertaba, empezaba a buscar en el fondo las células de Goldberg y los atrapaba el sistema, se los llevaban a la habitación 101. ¿Qué hacían en la habitación 101? Los torturaban hasta que se los metían nuevamente al redil o los terminaban matando si no tenían remedio. Entonces todo esto es parte de eso, es parte de la dictadura del miedo que ellos necesitan mantener constantemente para controlar a las masas. Ellos lo van a hacer ya sea por un patógeno imaginario o por muchos patógenos imaginarios o porque vienen extraterrestres o porque va a caer un meteorito. Ellos siempre tienen por ahí una carta de miedo para la ocasión, para mantener siempre a la gente obedeciendo, porque eso es básicamente lo que hace el miedo. Una persona con miedo obedece.